Donizetti, bienvenido. Gracias, Qué gusto hermano tenerte. Francisco. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga en abundancia a ustedes y sus familias. Ay, qué agradecido estoy con el Señor y con ustedes por darnos la oportunidad como familia de venir a visitarles. Es la primera vez que mi esposa viene al Ecuador y al igual mis hijos. De manera que están disfrutando cada cosa. Es una experiencia hermosa para ellos. Ya les dijimos que les vamos a mostrar una vaca, no en la televisión, sino real. Y que van a ver cómo ordeñan una vaca. Y que van a estar en un campo donde hay una granja con animales, no como los que ven en los libros, en la escuela o en la televisión, sino en vivo y en directo. De manera que están ellos muy emocionados disfrutando de todo esto. Mi esposa Carolina, mi hijo Santiago de 12 años y mi niña Mía Valentina de 4. Hermanos, el tema para compartir en este momento, y saludo, perdón, a toda la audiencia que está a través de la radio, el Estéreo Familiar. Gracias por esa sintonía, nos están escuchando en diversas provincias, nos escuchan en Ambato, en La Tacunga, en diversos lugares a través de Estéreo Familiar. Muchísimas gracias. El tema para compartir, lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, hermanos, lleva por título Científicos y Artistas. Tal vez usted, así rápidamente en su mente diga, ¿qué tiene que ver el tema de los científicos y de los artistas con Jesús y con la iglesia y la salvación de las almas? Todavía no hago conexión. Déjeme explicarle lo siguiente en la parte introductoria. Pretender separar la vida espiritual de alguien del resto de su existencia es tan irracional como pretender que una cebra se vuelva un asno con solo borrarle las rayas. Sí, es posible separar nuestras actividades religiosas de los eventos sociales, profesionales, económicos, intelectuales, políticos, deportivos, artísticos y de otra índole, pero no de nuestra vida espiritual. Los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, y esos tres son uno solo, indivisible. Y cuando Cristo, no una religión, sino Cristo, en la persona del Espíritu Santo, entra a nuestra vida, la afecta de manera total, íntegra. No es que Jesucristo únicamente tiene control de mi vida espiritual. No, Jesucristo toma control de todo lo que yo soy como persona, de todo. Involucra mi espíritu, involucra mi cuerpo, involucra mi alma, involucra todas las actividades de mi vida. Cuando un comerciante dice que su cristianismo es solo para los domingos en la iglesia, pero no para la semana en sus negocios, lo que está confesando es que abrazó la religión cristiana, pero no a Cristo. Una cosa es la religión cristiana y otra cosa es la persona de Cristo. Esa persona que dice eso no ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es solo alguien religioso. Y esta mañana en la radio, una dama se comunicó solo para preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? Y le dije, mira, hay, claro, diferencias a nivel doctrinal, pero lo más importante que una persona debe aprender es que no va a ir al cielo ni por ser católico ni por ser evangélico. Uno va al cielo porque ha recibido la salvación de una persona, no de ninguna religión, y esa persona se llama Cristo. A ti no te da la salvación ni el evangélico, ni el católico, ni el judaísmo, ni el islamismo.
La salvación la da una persona y no la da a grupos o a instituciones humanas. Se la da a uno por uno. Cada persona tiene que nacer de nuevo. Cada persona debe entregar su vida a Cristo. Usted puede ser hijo de un pastor, pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no está escrito en el libro de la vida y no va a ir al cielo. Porque en el cielo no se premia el que usted haya sido fiel a una religión. Si la salvación dependiera de la fidelidad a una religión, y una religión que viene de familia, o una religión que viene porque es la religión oficial de la nación o del pueblo, de la ciudad, si la salvación dependiera de eso, la Biblia lo diría y yo se lo repetiría. Usted necesita ser católico para ir al cielo o evangélico para ir al cielo, pero la Biblia nunca dice eso por ninguna parte. Y perdón que lo diga de esta manera, pero si un obispo, un cardenal o el mismo papa no rinde su vida a Jesucristo, no puede ir al cielo. Un famoso predicador, por muy famoso que sea, si no le rinde su vida a Cristo, no puede ir al cielo. Esa experiencia la vivió un predicador inglés en el siglo XIX, Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador del metodismo. De ahí vienen las iglesias metodistas. Juan Wesley en el siglo XIX viajó de Inglaterra a los Estados Unidos, tomó un barco y fue a los Estados Unidos para hablarle a los estadounidenses de la salvación en Cristo. Y Juan Wesley luego tuvo que confesar: yo fui a los Estados Unidos de América a hablarle a la gente de la salvación de su alma y les quise predicar de Cristo, pero allá fue donde yo conocí a Cristo. Y las comunidades que yo visité me hablaron del Cristo que yo necesitaba y entregué mi vida a Cristo. Usted dirá: no puede ser, él es un predicador. Su abuelito era un pastor de la iglesia puritana, eran puritanos. ¿Cómo Juan Wesley, de una familia puritana, y su abuelito pastor y ya predicador, dice que en los Estados Unidos se convirtió a Cristo? Porque Juan Wesley, siendo predicador, conocedor de la Biblia, llegó el momento en que se sentó a pensar: yo estoy recitando información teológica que he aprendido de mi familia. Yo vengo de un país que es protestante como Inglaterra y he aprendido lo de la Biblia porque soy de la religión protestante. ¿O realmente Jesucristo ha entrado en mi corazón y me ha hecho una persona nueva? Y ahora yo tengo salvación porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y cuando se hizo esas preguntas, Juan Wesley decidió que él no era un verdadero cristiano, aunque era predicador, y entregó su vida a Cristo. Tal vez usted diga: pastor, ¿usted cree que puede haber algún pastor en alguna iglesia graduado del seminario y pastor que todavía no es cristiano? Yo le diría: me temo que sí. Me temo que sí, porque posiblemente llegó a ser pastor porque viene de familia cristiana, porque fue al seminario, porque se graduó, porque en la iglesia, al ver que tenía buen testimonio, lo nombraron pastor, pero todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Y eso suele suceder? Sí. Dentro de la misma iglesia evangélica tenemos que predicarle a la gente salvación. Salvación. Visitando una vez la Patagonia, la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina, estaba predicando en la primera iglesia bautista de Neuquén. Y el pastor Márquez me contó a la hora del almuerzo un testimonio muy bonito. Me comentó de una situación que se presentó en la iglesia con una señorita cuya familia llevaba muchos años en la iglesia, y esa niña se levantó en la iglesia, llegó desde bebé
a la cuna, pasó por los salones de los niños, pasó por el salón de adolescentes, jóvenes, y ya era una señorita adulta, pero estaba atravesando unas situaciones espirituales muy críticas. Entonces los pastores que estaban allí y los líderes escucharan lo que ella les estaba contando acerca de lo que era Jesucristo. Y el pastor Márquez, guiado por el Espíritu Santo, le pregunta a esta señorita: hermana, ¿tú ya le entregaste tu vida al Señor Jesucristo? Y me dice el pastor Márquez que todos lo voltearon a mirar como diciéndole: pastor, tú no sabes quién es ella, la conoces desde niña. ¿Cómo así que si ya le entregó su vida a Cristo? Y entonces la señorita se quedó callada, meditó un rato y dijo: yo creo que todavía no tengo la seguridad de la salvación. No estoy segura. Toda mi vida la he pasado aquí en la iglesia, pero no estoy segura de la salvación de mi alma. La pregunta entonces es: ¿y si tú mueres esta noche, a dónde vas a ir? No sé, aún no eres cristiana. Haz esta oración conmigo y entrégale hoy tu vida a Cristo. Y esa señorita entregó su vida a Cristo en esa reunión, y esos problemas espirituales que tenía desaparecieron. Sencillamente era evangélica, bautista, de la iglesia de Neuquén, en Argentina, pero no era cristiana. ¿Notan la diferencia? Nadie debe rasgarse las vestiduras diciendo: mi familia ha sido católica por 5 siglos, yo soy 5ª generación de católicos, o yo soy evangélico, o mi papá es pastor. Yo tengo que decirle sinceramente, no es eso lo que da la salvación, es el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y teniendo esto en mente, esto que yo les acabo de contar, teniendo esto en mente, pensemos ahora en los científicos y en los artistas que se hacen cristianos. ¿Riñe la fe con sus profesiones? Veamos en la Biblia un relato donde el Espíritu Santo de Dios llenó con sabiduría e inteligencia a algunos siervos suyos y los hizo científicos y artistas. Mire conmigo lo que dice Éxodo capítulo 35. Voy a leer desde el versículo 30 hasta cuando termine en el versículo 35. Y luego voy a leer del capítulo 36 de Éxodo los versículos 1 y 2. Yo lo voy a hacer en la Biblia NBI, pero si usted tiene otra traducción al castellano de la Biblia, úsela. La historia dice así: Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana, púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda obra del servicio del santuario. Moisés
llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad. ¡Wow! Y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Hasta ahí. Ahora reflexionemos en 3 puntos importantes de este relato bíblico. Primera de las 3 reflexiones. Primera reflexión: Dios soberanamente reparte talentos a todos los humanos y dones a todos los cristianos. Préstele atención. Los talentos son para todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, ateos, en cualquier lugar del mundo. Todo ser humano tiene talentos, pero solo los cristianos tienen dones. Los talentos son para todos los humanos, cristianos y no cristianos. Los dones solo para los cristianos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17 en la Biblia. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva viene de parte de Dios. Si usted me pregunta, Julio Jaramillo, que cantaba tan bonito, ¿recibió esa capacidad para cantar música romántica del diablo o de Dios? Yo le voy a decir, a Julio Jaramillo Dios le dio la capacidad de cantar, porque es un talento que Dios le dio. Que si Julio Jaramillo usó su talento para agradar a Dios, para exaltar su nombre y para hacer con su voz lo que Dios le dijera, eso ya es otra historia. Pero fue Dios el que le dio el talento. Vicente Fernández, que canta rancheras mexicanas, ¿quién le dio el talento? ¿Dios o el diablo? Dios. Si él no le da la gloria a Dios, es asunto de él, porque Vicente Fernández va a ir a la presencia de Dios y tendrá que rendir cuentas. ¿Qué hiciste?, le va a preguntar Jesús, con el talento que yo te di. Ah, gané mucho dinero. Ah, tuve muchas mujeres. Ah, compré muchos caballos de paso fino. Ah, me hice famoso. Él verá que le contesta a Dios, ¿verdad? Y así con cada ser humano, cristiano o no cristiano. Ahora, la Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 11 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Esto ya no es un talento. Aquí la Biblia está hablando de los dones. Y los dones espirituales son para los que tienen al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no puede tener los dones. Porque los dones del Espíritu son habilidades, capacidades o manifestaciones que el Espíritu Santo le da a un siervo o a una sierva suya, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Cuando Dios le da a usted una capacidad especial para que le sirva, usted debe usar ese don para darle a los demás. Los dones no se dieron en la iglesia para que yo solito, encerradito en mi casa, me beneficie del don espiritual. Los dones son para dar. Dios no te da algo a ti para que lo guardes. Cuando Dios te da un don es para que lo des.
Nadie debe sentirse superior a otro porque tiene un don especial o que llama más la atención que otro. Ejemplo, a usted Dios le dio el don del servicio y aquí en la iglesia lo vemos sirviendo. Hay que lavar los baños, hay que ayudar en el estacionamiento con los autos, hay que ayudar en el aseo, hay que ayudar haciendo X o Y trabajo de servicio. Y usted piensa que eso no es algo muy importante porque no sale en los periódicos, en la televisión, en la radio, ni le hacen entrevistas por lavar los baños en la iglesia. Pero es un don que Dios le dio, el don de servir. Hay otros dones que hacen que la persona sea más visible, como el don de hacer milagros. Entonces usted le dice: ay, ¿cómo le parece que la hermanita Juanita? Uno le pide que ore por cosas imposibles y Dios las hace posibles. ¿Y eso qué será? Bueno, Dios le dio a la hermana Juanita el don de hacer milagros. Y hay testimonios de cosas sorprendentes. Entonces la hermana Juanita, si sale por la radio, por la televisión, y la llevan a eventos grandes. Y cualquiera dirá: es más importante el don de hacer milagros que el don de servicio. Tal vez en su mente humana, pero no para Dios. Y cuando Dios le da el don de manifestaciones en milagros, no es para que se lucre o se beneficie, sino para que sirva, porque no es algo que tiene la persona por sí misma. Es sencillamente que por la gracia de Dios, Dios le dio esa capacidad para darle a los demás. Dios me dio el don de ser maestro, pero no es algo por lo cual yo deba presumir o creerme más importante que otra persona. Dios me dio la capacidad de entender su palabra, me enseña por el Espíritu Santo y me da la capacidad de transmitirla en un lenguaje agradable, en un lenguaje entendible, y la gente escucha las enseñanzas y es ministrada, pero no para que digan: wow, qué maestro que es el hermano Donizetti. No soy yo, Dios me usa en esa área. Y para que a mí no se me vayan los humos a la cabeza y me vaya a creer superior a alguien, Dios no me da muchos dones para que yo tenga que humildemente buscarle a usted y usted me tenga que ministrar a mí. Entonces Dios le dio a usted el don de la sanidad divina. Y yo voy donde usted y le digo: hermano Pedrito, ¿usted podría orar por mí? Y Pedrito dice: pastor, usted es el que tiene que orar por mí. Sí, yo lo voy a hacer con mucho gusto porque es mi deber, pero ahora es tu deber orar por mí, porque lo que Dios te dio no es para ti, Pedrito, es para gente como yo que te necesita a ti. Y así en la iglesia, amén. Y así en la iglesia nadie se cree con una corona especial, ni cree que es superior a los demás. Todos mantenemos con la cabeza agachadita, pisando el suelo, no caminamos a 3 centímetros del piso, nos mantenemos humildes y nos mantenemos dependiendo de los demás, porque en la iglesia somos interdependientes. Tú me necesitas, yo te necesito. Tú me das de lo que Dios te dio, yo te doy de lo que Dios me dio. Y eso es como cuando hacemos una comitiva. Decimos: mañana vamos a hacer un paseo al río y la comida va a ser de traje. En el río, una comida de traje, sí. Yo traje arroz, yo traje papa, yo traje yucas, yo traje pollito, yo traje carne. Entonces hacemos una comida de traje. Y entre todos preparamos un banquete. Usted no tuvo que llevar todo. Cada uno llevó una partecita. Y en la iglesia así nos alimentamos espiritualmente. Bezaleel y Aholiab recibieron del Espíritu Santo la capacidad de ser científicos y artistas y desarrollaron tal capacidad en otras personas sin ninguna universidad a la mano, porque ellos la fundaron. Lo que yo quiero que usted note de esta gente, que seguramente usted nunca oyó hablar de ellos en la Biblia: Bezaleel
Aholiab. Ahí tiene nombres para un nieto. ¿Y quiénes eran esos? Mire, es que lo más espectacular es que Bezalel y Aholiab eran dos ciudadanos común y corriente de a pie, pero Dios les dio a ellos sabiduría e inteligencia, el Espíritu Santo, para desenvolverse como científicos y artistas. Y usted dirá, no, eso se aprende en la universidad. ¿Y a qué hora Bezalel y Aholiab en Egipto fueron a una universidad si eran esclavos? ¿Qué esclavo va a la universidad? No, ellos nunca fueron a la universidad en Egipto. Lo que aprendieron fue porque el Espíritu Santo se los dio de manera sobrenatural. Y es un milagro tan impresionante que no solamente eran científicos, es que eran artistas. Y si usted le pregunta a un neurólogo acerca de la diferencia entre ser científico y ser artista, le dirá que el cerebro de un científico funciona diferente al cerebro de un artista. Las ciencias tratan de comprender y comunicar una verdad de manera racional. La ciencia, no dije arte, la ciencia, tratan de comprender y comunicar una verdad de manera racional, sistemática, exacta, verificable y por consiguiente falible. El arte, ya no la ciencia, el arte intenta comprender y comunicar esa misma verdad del científico, pero con unas aspiraciones espirituales y trabajando con la belleza. Un científico buscará razonamientos para explicar qué es el amor. Doctor, ¿qué es el amor? Bueno, exactamente en el cerebro el amor se ha ubicado y le va a tratar de explicar de manera científica qué es el amor. En tanto que un artista tratará de expresarlo con música, pintura, danza, escultura, fotografía u otra disciplina. ¿Qué es el amor? Y agarra el violín y le dice, para mí el amor es esto. ¿Lo escuchó? Ay, qué bonito que suena. Eso para mí es el amor, porque así lo siente el artista. Dígame usted qué es el amor. Se lo voy a explicar en un cuadro. Y hace un cuadro. Y el título del cuadro es El amor. Y cuando usted va a un museo de arte y se para frente a un cuadro que se llama El amor, usted debe tener la sensibilidad del artista para poder entender que esas formas, esos colores, transmiten amor. El científico lo expresa de manera diferente. En las personas con tendencia científica, ejerce mayor dominio sobre ellos el hemisferio izquierdo del cerebro, que es la parte racional. Yo soy derecho, yo pateo con la derecha y si me da una bola de béisbol, la lanzo con la derecha. Escribo con la derecha. Eso quiere decir que yo tengo más tendencia científica que artística, porque la parte derecha de mi cuerpo la maneja el hemisferio izquierdo. Esta parte de mi cerebro. Nosotros no tenemos un cerebro, tenemos dos mitades que se unen en la mitad por el cuerpo calloso. Pero no es un cerebro, son dos mitades, o el cerebro partido en dos. Este hemisferio prevalece para el científico, no que el de acá no me trabaje, no se asuste, pero prevalece este. En las personas con tendencia artística, ejerce mayor dominio sobre ellos el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte intuitiva. Entonces, si usted es zurdo, patea con la izquierda, lanza la bola con la izquierda y escribe con la izquierda, en usted ejerce mayor dominio la parte derecha, que ya no es la parte racional y científica, sino la parte intuitiva. Por eso muchos zurdos tienen mayor tendencia a las artes. En la escuela, si no nos ayudan a entender la diferencia, nos pueden perjudicar.
porque van a obligar a un muchacho a que haga aquello para lo cual no fue dotado por la naturaleza o por Dios, digámoslo. ¿Ve? Y le estamos exigiendo a un artista que se vuelva científico. Y puede ser que le frustremos la vida. Y podemos hacer que un científico tenga que volverse artista porque el papá quería que fuera guitarrista o pintor o escultor. Segunda reflexión, son 3. Esta es la segunda. Debemos usar los talentos y los dones para los propósitos de Dios y para la gloria suya. El mejor jugador de fútbol en este momento se llama Lionel Messi, de Rosario, Santa Fe, Argentina. Se supone que era un chico que no tenía las capacidades naturales para triunfar en la vida, porque tenía un problema hormonal. No producía la hormona del crecimiento. Por eso le dicen la pulga Messi, porque era una pulguita. Entonces era un niño enfermo. El papá, un simple obrero, no tenía el dinero para el tratamiento para poder superar la deficiencia hormonal de este fútbol, del que iba a ser un futbolista, del niño Lionel. Pero la abuelita, por las tardes, la mamá de su mamá, por hacerle un favor a su hija, se lo llevaba al parque, a la cancha, y él era chiquitito. Entonces ese niño chiquitito pateaba un balón así de grande. Y la abuelita se dio cuenta que le gustaba el fútbol y que tenía capacidad. Entonces fueron al club de fútbol de Newell's Old Boys, ahí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, y le dijo al entrenador: aquí le traigo a mi nieto para que juegue fútbol. Y la pulguita ahí y los niñitos más grandes, más acuerpaditos y todo, lo metieron a la cancha que jugara. El problema era quitarle la pelota. Se movía como una hormiguita y se sacaba a todo mundo y hacía gol. Dijeron: no, este niño es algo extraño, no es usual, no es normal para su edad, pero tenía una enfermedad. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para ayudarle clínicamente? El papá, con gran ilusión, viajó a Buenos Aires. Vamos donde un club de fútbol que tiene más plata, River Plate. El entrenador dijo: a ver, métalo, a ver qué tal. Vienen, han pagado un viaje en flota, se vinieron desde Rosario, viajaron, llegaron a Buenos Aires. El papá le llevaba la maletica, la lonchera, le quitó el pantaloncito, le puso la pantaloneta le quedaba bien jugada, le puso los zapaticos. Bueno, mijo, juegue. No había quien le quitara la pelota. Y el entrenador dijo: estos son los que necesitamos, porque estas van a ser las futuras estrellas del fútbol argentino. Pero cuando el papá dijo: pero es que necesito pedirle un favorcito, que usted me le compre un medicamento que es muy costoso, y si le compramos el medicamento no hay comida en la casa. Entonces le dijeron: no, el club no tiene para pagar un tratamiento médico de un niño. Qué desilusión. Le quitó la pantalonetica, la guardó en su mochila, se montaron en el bus, pagaron el tiquete de regreso y llegaron desinflados otra vez a su casa. Pero ahí surgió la idea de: ¿y por qué no lo lleva a Europa? A Europa. Y comprar pasajes, hotel, comida. Pero el papá, con la gran esperanza, se fue para Europa. Llegó a Barcelona. Lo llevaron al chiquitico para que lo vieran jugar en el Barcelona. Y el resto ya es historia. Ese Lionel Messi, que se formó ahí en el Barcelona, le pagaron el tratamiento médico con un buen endocrinólogo, se pudo desarrollar, hoy es hombre casado, padre de familia, y eso se lo dio Dios, esa habilidad y esa capacidad. La pregunta es: ¿alguien ha ido y le ha dicho al oído a Lionel: Lionel, Jesucristo te dio a ti esa habilidad? El dinero que has ganado hoy en día y todo lo que tienes se lo debes a Jesucristo. ¿Cómo puedes glorificar a Cristo con ese talento? Hasta ahora nadie lo ha hecho, y si lo ha hecho, todavía no hemos visto el fruto. ¿Y qué le quiero decir con esto?
lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 17 y 23. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Pastor, pero ¿sabe? Yo me dedico a criar chanchitos. Yo tengo una marranera. Esa es mi profesión y ese es mi trabajo, criar marranos. ¿Yo puedo glorificar a Dios? Bueno, ¿quién te dio la habilidad? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué esos marranitos son tan buenos y los vendes a buen precio? Bueno, Dios. ¿Y de qué manera con esa habilidad tú puedes glorificar el nombre de Cristo? Bueno, no sé. Bueno, ora y pregúntele a Dios: Señor, si de esto yo mantengo a mi familia, si de esto vivimos, ¿cómo yo te puedo glorificar? Lo debe hacer el conductor de taxi, el médico, el abogado, el mecánico, la modista, el zapatero. Lo debe hacer el profesor universitario, el arquitecto, el ingeniero. Lo que Dios me dio no debe ser solamente para darle de comer a mi familia, debe ser para glorificar el nombre de Cristo. Señor, lo que yo tengo tú me lo diste. ¿Qué quieres que haga? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Usted hace zapatos? Sí. ¿Y usted puede glorificar a Cristo haciendo zapatos? No sé. Bueno, dígale: Señor, ¿de qué manera puedo glorificar tu nombre con los zapatos que hago? Tal vez diseños que nadie en Riobamba tiene. Posiblemente la mejor zapatería, posiblemente el zapatero más honrado de la ciudad. O tal vez haciendo zapatos para gente que no tiene para pagar. Por cada 100 zapatos que haga para vender, voy a hacer 10 para gente que no tiene cómo pagar un par de zapatos. Pregunta. Yo conozco la historia de un zapatero en Inglaterra. Se le conoce como el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey. Y Guillermo Carey era un zapatero remendón en Inglaterra, un bautista. Y empezó en su taller de zapatería a estudiar latín, hebreo, griego, y aprendió mucho de la cultura de la India. ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? Y un buen día Guillermo Carey le dijo al pastor de su iglesia: Pastor, Dios dice que me vaya a salvar las almas a la India. Y el pastor, en lugar de ayudarlo y apoyarlo, le dijo: Guillermo, siéntese y cállese, que el día que Dios quiera salvar a la India, lo va a hacer sin su ayuda y sin la mía. Guillermo fue respetuoso y se sentó. Pero el Espíritu Santo le dijo: Guillermo, la India. Y finalmente Guillermo dejó todo en Inglaterra y se fue a la India. Le enseñó a la gente todo lo que él había aprendido. Ay, la gente en la India se muere de hambre. Claro, porque no se pueden comer una vaca, porque de pronto es la abuelita que reencarnó en vaca. Y entonces Guillermo Carey les enseñó a sembrar la tierra, le enseñó agricultura, le enseñó a las familias a preparar comida que ellos no conocían, le enseñó idiomas. Porque el grave problema del atraso en la India, uno de ellos es que hablan muchos dialectos y no hay una buena comunicación en todo el país. No puede haber una emisora que transmita por toda la India, porque en cada ciudad hablan dialectos diferentes. Y habían algunas costumbres atroces, como cuando el hecho de que un hombre jefe de familia se moría, lo enterraban con la esposa y los hijos vivos. Y Guillermo Carey logró que las leyes en India abolieran esa costumbre. Se murió el jefe de familia, entiérrelo a él solo. Pero la esposa y los hijos siguen vivos. ¿Y a quién se lo deben? A un zapatero remendón que obedeció a Dios, dejó su taller de zapatería y se fue como misionero a ganar almas a la India. Y él es el padre de las misiones modernas. Todos los misioneros, hable con cualquier misionero y dígale: ¿usted sabe quién fue Guillermo Carey? Ah, sí, yo sé quién fue Guillermo Carey. ¿Cómo inspiró y sigue inspirando a miles de misioneros en el mundo?
Tercera y última reflexión. Hay que desarrollar los dones y talentos. Servir con ellos. Ahí dice servirá. Perdóneme que se me fue la A. Servir con ellos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Eso fue lo que hicieron Bezaleel y Oliab. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, délo en servicio a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Amén. ¿Nadie dice amén? No, no puede decir amén, porque yo dije que la gracia de Dios es uniforme. ¿Y la gracia de Dios cómo es? Multiforme. Dios no tiene solo un método para moverse en Ecuador y en Riobamba. Dios tiene muchas formas de manifestar su gracia. La gracia de Dios es multiforme. Y Dios va a usar lo que le dio a usted, sus dones y talentos. Perdón que vuelva a hablar de Argentina, pero en la ciudad de Bariloche, en Argentina, que es un famoso destino turístico, estuve ministrando en una iglesia y me sorprendió lo que hace no el pastor, sino la esposa del pastor. La esposa del pastor abrió una escuela de fútbol en Bariloche. Y le digo yo a la hermana: hermana, pero eso no es para hombres, usted no es futbolista. Dice: mire, hermano Donizetti, gracias a esa escuela de fútbol que yo abrí y que mi esposo me apoyó y los hermanos que saben de fútbol en la iglesia me apoyaron, hemos ganado tantas almas para Cristo, porque nuestra escuela de fútbol funciona así. Los padres traen por la tarde a los niños después de la escuela. Nosotros alquilamos las canchas de fútbol y les damos clases a los niños física, pero también les damos clases a ellos de formación espiritual. Entonces los niños vienen y saben que tienen que atender a la clase de formación espiritual y les enseñamos de Dios, de su palabra, les enseñamos a orar. Y claro, cuando tienen partido, los padres van. Y los niños quieren ir a la iglesia. Y como el niño quiere ir a la iglesia, los papás no lo mandan solo. ¿Quién va con los niños para llevarlos a la iglesia? Los papás. Y mucha de la gente que está en la iglesia llegaron por la escuela de fútbol. Hermana, ¿y cómo se te ocurrió esa idea? Me la dio Dios. No se la dio al esposo, se la dio a ella, a la esposa del pastor. Y le comentó al esposo y dijo: bueno, ¿y qué necesitamos? Y ella dijo: yo voy a averiguar los permisos de la municipalidad. ¿Quién me puede alquilar las canchas? ¿Dónde conseguimos entrenadores? ¿Cuál sería el horario? Y armaron una escuela y la registraron. No es una escuela pirata, aprobada, con todos sus documentos en regla. Y lo hizo como una estrategia evangelística. Y no es sorpresa, porque ya recordé que en Bogotá, Colombia, un jugador del equipo Millonarios de Bogotá, de nombre Silvano Espíndola, que jugó en la selección juvenil con Diego Armando Maradona. Silvano Espíndola es un amigo que es pastor en Casa sobre la Roca, en la ciudad de Boca Ratón. Y Silvano Espíndola ha traído mucha gente a los pies de Cristo porque abrió en Bogotá una escuela de fútbol. Y tal vez uno de los mejores alumnos que ha tenido fue un muchachito que llegó a la escuela de fútbol. Su papá estaba manejando taxi, había sido futbolista profesional, jugó inclusive unos partidos con la selección Colombia. Y como veía que el muchachito tenía capacidad para el fútbol, se lo llevó a la escuela de Silvano. Y Silvano le dijo: bueno, bienvenido, pero quiero enseñarte que antes de aprender a patear una pelota, te vamos a enseñar a tener carácter. ¿Cómo así carácter? A ser un buen ser humano. Y comenzó el discipulado bíblico. El muchachito recibió a Cristo en su corazón y comenzó el discipulado. Y un buen día, ese muchachito
Demostró tantas habilidades que Silvano llamó a un amigo suyo en Argentina, a River Plate, y le dijo: te tengo un muchachito, tiene 14 años, pero es muy bueno, quiero que lo pruebes. Y el entrenador le dijo: mándemelo. El muchachito de 14 añitos, con granitos en la cara y su maletica, llegó al aeropuerto de Buenos Aires. El señor del River Plate lo recibió y lo llevó. Y le dijo: aquí en River tenemos escuela. Tú vas a ver historia, geografía, álgebra, química, porque tienes que graduarte como bachiller. Y River Plate invierte en ti porque tienes dormida, comida, todo, y te damos educación secundaria porque tú vas a ser parte de la escuela de fútbol. Y ahí estudió, ahí se graduó. Pero como él llevaba a Cristo en su corazón, empezó a congregarse en la iglesia del pastor Claudio Freyson. Y en la iglesia de Claudio Freyson conoció a una chica que cantaba en la alabanza muy bonita, que hoy es su esposa. Y un buen día pidió oración porque iba a debutar, jovencito, en la primera de River Plate. Y ese muchachito jugó y lo hizo muy bien. Llegó a ser tan buen jugador de River Plate que lo vendieron a Europa. Se casó con la chica de la alabanza de la iglesia y se fueron a vivir a Portugal. Y en el fútbol europeo se destacó y lo compró el Atlético de Madrid. Y llegó a ser uno de los grandes goleadores en Europa. Se llama Radamel Falcao García, un siervo de Dios, un hombre que sirve al Señor. Su esposa es ministra de alabanza, hay algunas canciones de ellas en YouTube, y es un hombre que fue ganado para Cristo a través de un hombre que sabe jugar fútbol e hizo una escuela de fútbol. Y así muchos. Tal vez usted es carpintero, médico, abogado, tiene una joyería, tiene un hotel, un restaurante. Y usted dirá: pero ¿cómo yo, fritando carne, preparando pollo sudado, cocinando papas, puedo glorificar a Cristo? Yo no sé, pero pregúntele a Dios cómo. Es muy usual que cuando a alguien le mencionemos el Espíritu Santo, inmediatamente piensa en religión o en gente brincando, llorando o cayéndose al piso. Pero casi nadie asocia al Espíritu Santo con un laboratorio o una universidad o la Facultad de Bellas Artes o el Congreso de un país o una oficina de la ONU. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, encontramos casos como el de Bezaleel y Aholiab. Bezaleel y Aholiab, dos caballeros judíos a quienes el Espíritu Santo de manera sobrenatural convirtió en artistas y científicos. Las dos cosas, para lo cual milagrosamente debieron desarrollar ambos hemisferios de sus cerebros, tanto el izquierdo para ser científicos como el derecho para ser artistas. Y estos dos hombres nunca fueron a una universidad, pues eran esclavos en Egipto, sino que más bien fundaron la primera universidad que tuvo Israel. La primera universidad surgió en el desierto. Yo humorísticamente la he llamado CCCD, Centro de Capacitación en el Desierto. Porque dice la Biblia que ellos enseñaban. Ese aplauso bien fuerte para Cristo. Ellos fundaron el primer centro de capacitación porque dice que el Espíritu Santo, después de que los hizo científicos y artistas, puso en el corazón de ellos enseñar a otros. Y le dijeron: venga, ¿usted sabe qué es orfebrería? No, yo le voy a enseñar a trabajar el oro. Venga para acá. ¿Usted sabe qué es ingeniería textil? No, yo le voy a enseñar lo que el Espíritu Santo me enseñó y usted va a ser ingeniero textil. Y abrieron un centro de capacitación en el desierto. Ellos fundaron esa universidad con la autorización de Moisés para poder levantar a otros artistas y científicos que sirvieran en la obra del santuario para Dios. Y hay otros casos como el del profeta Daniel, a quien el Espíritu Santo le dio sabiduría sobrenatural para que durante 72 años ejerciera un ministerio de consejería a reyes,
lo cual hizo con 7 reyes de Babilonia: Nabopolassar, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglisar, Labás-Marduk, Narbodino y Belsasar. Un rey meda, Darío, y uno persa, Ciro, el rey Ciro de Persia. 72 años del profeta Daniel. Hablaba en lenguas, hacía milagros, era consejero de reyes. Cuando usted lee el libro del profeta Daniel, se sorprende que un judío que fue llevado muchachito, secuestrado, lo secuestraron en Israel y se lo llevaron a Babilonia secuestrado, a una cultura que no era la suya, a hablar un idioma que no era el suyo, a comer comida que no era la suya, pero Dios lo usó 72 años. ¿Y para qué lo usó? Para ser consejero de reyes. Ese es Dios. Posiblemente Dios no te está llamando para ser pastor. Posiblemente Dios te quiere como senador de la República, o te quiere trabajando en la NASA, o quiere que seas ingeniero agrónomo. Pero de alguna forma Dios te quiere usar para la gloria suya. ¿Cómo me va a usar Dios a mí? ¿Dónde? ¿Con quién? Hermano, no lo sé. Pero si no has escogido una profesión o ya la tienes, ofrécesela al Señor. Señor, aquí está mi cartón, mi título universitario, aquí está mi empresa, aquí está todo lo que yo tengo y lo que soy. Úsalo para la gloria de tu nombre. Claro que si en esta época Daniel, el profeta Daniel, le dijera a sus líderes de la iglesia que el Espíritu Santo lo ha llenado para ir a la sede del gobierno de su país como asesor, seguramente lo pondrían en disciplina. Pastor, ore por mí, porque Dios me dice que estudie diplomacia internacional, porque Dios me va a usar para representar a la República del Ecuador ante entes muy importantes en el mundo, y yo voy a llevar la gloria de Dios a la Organización de las Naciones Unidas. Si el pastor no es muy sabio y no ora al respecto, posiblemente le diga: cállese, siéntese y no hable tonterías. Que fue lo que le dijo el pastor a Guillermo Carey, el zapatero inglés que se volvió el padre de las misiones. Yo había terminado la secundaria en el año 1982. En mi país, a los bachilleres los mandan a prestar, o en esa época que a mí me tocó, servicio militar obligatorio. A mí me enrolaron en el ejército en el primer contingente de 1983. Me dieron la baja en diciembre de 1983. Comienza el año 1984. ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a ir? Como mi anhelo era servir a Dios, todo el que en mi época quería servir a Dios, o era pastor, profesor de seminario, evangelista itinerante, misionero y no más. El ministerio de alabanza no existía en esa época. El famoso cantante de mi época era Marino, era lo más moderno, porque en mi iglesia teníamos el hermano que tocaba el órgano o la pianista, y nosotros cantábamos Señor mi Dios, pero ahí no se escuchaba batería, ni guitarra eléctrica, ni bajo, era el piano, y todos nos levantábamos con el himnario abierto y cantábamos el himno que el pastor decía que cantáramos. Pero Dios permitió que una hermana de la iglesia me escuchara a mí decir que yo había escuchado a un locutor cristiano y que me encantaba la voz de ese señor cuando hablaba, y que me parecía tan hermoso estudiar comunicaciones. Yo me convertí en otra iglesia, y en esa iglesia había un señor que era locutor de radio, pero él no usaba la locución para servir a Dios, sino para mantener a la familia. Pero cuando yo escuché la voz de ese locutor, y yo dije, qué chévere tener una voz educada como esa, yo pensé no en mantener a mi familia. Yo dije, ¿y si algún día alguien hablara de Dios por la radio con una voz tan espectacular como ese flaco que está ahí? Qué espectacular sería. Porque en mi ciudad, en la calle, no hablamos cuidándonos muy bien de lo que decimos.
El caleño de donde yo soy dice, nos vemos a las 8. Usted dice, las 8. Sí, ¿quiénes? Nosotros. Y hablamos mal. Pero cuando yo hablaba con este hermano y lo saludaba, hola hermano Pablo, ¿cómo está? Dios te bendiga, varón, ¿cómo estás tú hoy? Y yo decía, pareciera que lo hubieran sacado de la radio a ese hombre, porque hablaba así, con una voz muy bonita, muy agradable, y trabajaba en una emisora FM. Entonces yo fui con esa idea y dije, Señor, ¿cómo poder servirte algún día hablando por la radio de tu palabra? No habían emisoras cristianas, al menos no en mi ciudad, eso no existía. Entonces fui y le dije al pastor Harold Segura, mi pastor, quien me había bautizado, le dije, Harold, yo quiero servir a Dios, pero no quiero ir al Seminario Teológico Bautista Internacional aquí en Cali. Yo sé que viene gente de Ecuador, Perú, Bolivia, Panamá a estudiar al seminario aquí en Cali, pero yo no quiero meterme al seminario. Yo quiero ir a la Universidad del Valle, los tirapiedras, los que tienen las pinturas del chef ahí en las paredes, del Che Guevara, perdón, y quiero ir a la universidad pública porque quiero estudiar comunicación social, periodismo. Menos mal que mi pastor es un hombre muy sabio, y en lugar de decirme, eso es del diablo, reprenda al diablo, me dijo, bueno, Donny, hay cosas que hoy en día no entendemos, pero te voy a decir algo que a mí me ayudó mucho, porque yo entré a estudiar administración de empresas. Yo no sabía que iba a terminar siendo pastor. Yo fui a la Universidad Santiago de Cali y me gradué como administrador de empresas. Ya después Dios me llamó a estudiar el seminario, pero tú vieras cómo Dios me ha usado, ha tomado lo que yo aprendí de administración para la obra de Dios. Entonces me dijo, mira, concéntrate en hacer la voluntad de Dios hoy, aunque no sepas qué va a pasar mañana, y obedece a Dios hoy. Y cuando mañana sea hoy, con el tiempo vas a mirar para atrás y vas a ver por dónde te llevó Dios, porque cada día estabas haciendo su obra. Me voy a estudiar a una academia de locución a Bogotá, 1984. Año 1985 me gradué, locutor de radio. Llegué a Cali, conseguí trabajo en una emisora FM. ¿Quién me recomendó? El flaco del hermano Pablo. Y ya era locutor. Pero como no había academias de radio en mi ciudad, había que ir a estudiar a Bogotá. Un empresario abrió una. ¿Y a quién contrató como director académico? A este servidor. Y como trabajaba en una academia aprobada, ¿qué hice? Hablé con el director del seminario menonita y le dije, ¿quiere que le ofrezcamos un curso de comunicaciones a los pastores de la ciudad? Usted y el Centro de Comunicaciones del Valle patrocinan este curso. Año 1985 se dictó el primer curso de comunicaciones cristiana para pastores y líderes evangélicos en mi ciudad, con certificación. Todos estos pastores que hoy en día están en la radio en mi ciudad, muchos de ellos pasaron por ese curso. Otros se dedicaron a la radio. Hay una presentadora de noticias de RCN Noticias a nivel nacional de la televisión. Fue una niña del Ministerio de Danza de una iglesia que fue y me dijo, hermano Donizetti, yo apenas tengo 15 años, pero me gustaría servir a Dios en comunicaciones. ¿Usted cree que puedo? Sí, Adrianita, claro que sí. Venga. Terminó, la contrató una emisora cristiana, pero después, al ver la capacidad de esa niña, la contrató RCN Televisión, una presentadora. Y así hay otros que están en medios seculares, pero sirviendo a Dios. Hay un chico que trabaja en RCN Radio Cali, locutor muy bueno. Fue del primer curso que yo dicté de comunicaciones. Y él manda devocionales por WhatsApp a miles de personas en el mundo entero. Se llama Rodrigo Riaño del Castillo. De pronto alguna vez un devocional de él llegó a su WhatsApp. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Yo no sabía que ahora en el 2018
iba a completar 33 años sirviendo a Dios en las comunicaciones cristianas. 33 años. 18 de esos 33 en CBC. Y que mi voz iba a escuchar por el mundo entero vía satélite. Yo no lo sabía. Cuando el pastor Harold me dijo, hay cosas que no entendemos, pero si Dios te llamó a las comunicaciones, ve. Y no sabíamos realmente qué era comunicaciones cristianas. Posiblemente tu sueño es ser director de cine, astronauta, ingeniero agrónomo, no sé, hermano. Pero sé el caso de un hombre en Estados Unidos, de raza negra, en una época de segregación racial en los Estados Unidos, llamado George Washington Carver. No lo confunda con George Washington, este es Carver, y además no era blanco, era negro. Y George Washington Carver, trabajando en la agricultura en los Estados Unidos, sembrando cacahuates, maní, le dijo a Dios, Espíritu Santo, revélame los secretos de la agronomía. Y volvió y oró, Espíritu Santo, revélame los secretos de la agronomía. Y una vez escuchó al Espíritu Santo que le dijo, George Washington Carver, no sabes lo que estás pidiendo. Pide algo que sea de tu manejo. Y George Washington Carver le dijo, Dios, enséñame los secretos del maní. Hoy en día, búsquelo en Google, existe el Instituto para la Investigación Agropecuaria en honor de ese negro. Y se llama Instituto de Investigaciones Agropecuarias George Washington Carver. En vida, Dios le enseñó todo sobre el maní. Y George Washington Carver revolucionó la agroindustria del maní en todos los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Posiblemente aquí está un presidente de este país y es un siervo de Dios, está aquí y no sabe que va a ser el presidente del país. Nunca pasó por la cabeza de David que iba a ser el rey de Israel. Pero ese pastor de ovejas, el menor de la familia, Dios lo estaba preparando para ser el rey de Israel y el escritor de buena parte de los salmos que tenemos en la Biblia. Me voy a brincar con la persona que me lleva el PowerPoint a la conclusión. Vamos a la conclusión, perdone que me salté todo esto. No podemos separar la vida espiritual de las demás facetas de nuestro ser. Somos cristianos todo el tiempo y en todo lugar y en todos los roles de nuestra vida. Dejemos que Dios también nos use en las ciencias y en las artes para su gloria. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son los dones? ¿A qué país te va a llevar Dios? ¿Cómo te va a usar? Radio, televisión, en la universidad, en la NASA, en el gobierno del Ecuador, en la casa presidencial. ¿Dónde? O tal vez siendo el chef de un famoso restaurante ecuatoriano. Yo no lo sé. Pero quiero desafiarte a que veas conmigo Romanos 14, versículos 7 y 8 y terminamos. Porque ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración muy sencillita, muy fácil. Yo quiero que usted diga conmigo de todo corazón, Señor Jesús, yo no conozco el futuro, pero tengo el hoy. Y hoy yo quiero rendirte mi vida y amarte y servirte. Tú me has dado dones y talentos. Yo hoy los pongo a tus pies. Dime, ¿qué quieres hacer conmigo? Un niño te presentó 5 panes y 2 peces.
y era un niño y te dio 5 panes y 2 peces. Yo te doy lo que tengo, mucho o poco, mi título, lo que sé hacer, mis capacidades, mis sueños. Señor, yo te entrego todo eso a ti, porque no es mío. Y si tú me lo has prestado, es con un propósito. Guíame, porque el día que yo llegue a tu presencia, quiero oír de tu voz que me digas: buen siervo o buena sierva, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Póngase de pie un momento, por favor. Y vamos a hacer una oración más. Pero esta vez quiero invitarle a que levante sus manos y lo que tú haces, el trabajo que tienes. Eres maestro, estás trabajando en una institución educativa o en el comercio, tienes un almacén en el que vendes, industriales, vendes autos. Tal vez te parezca que no hay manera de conectar eso con el plan de Dios, pero Dios sí tiene un plan. Y nadie es inútil. En este lugar nadie es inútil. Dios tiene algo para ti. Aun si no tuvieses trabajo, estuvieses desempleado, créeme, Dios tiene algo que quiere hacer contigo. Así que levanta tus manos y escucha la voz del Espíritu Santo que empieza a hablarte. Porque el Espíritu de Dios te habla a ti directamente. Y empieza a mostrarte un propósito. Míralo. Te está mostrando. Ahí estás tú, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudios. Y el Espíritu de Dios te va a usar poderosamente ahí, como un instrumento de bendición para esta ciudad, para esta nación. Señor mi Dios, danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, de poder entender tus grandes planes, tus grandes propósitos, Señor, que quieres hacer a través de cada uno de nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que tú seas sanando y limpiando todo pensamiento de menosprecio, todo sentimiento de inutilidad, Señor, que sea limpiado, que todos podamos ver la gracia maravillosa que tú nos has dado, Señor, y que uses poderosamente, mi Dios, los talentos que nos has dado, las habilidades, la sabiduría. Oh Dios, gracias. Gracias por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por el lugar en el que nos pusiste. Gracias, Señor. Entendemos que tienes planes grandes para nosotros. Y hoy, con nuestras manos en alto, Señor, nos presentamos delante de ti y te decimos: úsanos, Señor. Úsanos, Espíritu de Dios. Dígalo con sus labios: úsame, Espíritu de Dios. Aquí estoy, como un siervo dispuesto. Me rindo ante ti. Haz tu voluntad en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.